Cualquier cosa, por favor me avisan. Voy a detenerme solamente cuando haya consultas. La unidad 3 de redes y telecomunicaciones se denomina redes de telecomunicaciones. Lo primero que analizamos fue el direccionamiento IP, mediante el establecimiento de una serie de generalidades en primer lugar. Aquí debemos estar conscientes de que cada equipo que esté conectado a la red debe tener una dirección IP, la cual es su identificador único dentro de la red en la cual pertenece. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que como no deberían haber dos personas con el mismo DNI, tampoco deberían haber dos equipos con la misma dirección IP dentro de la misma red. Este sí sale importante porque creo que de aquí saqué más de una pregunta. Fíjense lo siguiente de teoría. Las direcciones IP versión 4, que son con las que estamos estudiando, van a permitirnos, en primer lugar, identificar al dispositivo. Es decir, diferenciarlo de los demás. Y también nos van a permitir conocer a qué red pertenece ese dispositivo. Estas direcciones tienen siempre dos partes, una parte de red y otra parte de host, las cuales siempre deben existir, aunque no es obligatorio que sean del mismo tamaño ambas. Quiere decir que una puede tener, por ejemplo, 24, mientras que la otra tiene 8. Una puede tener 16 y la otra también. Lo importante es que la suma de ambas partes siempre va a dar como resultado 32 bits, que es el tamaño de una dirección de red. Estos 32 bits de la dirección de red pueden ser representados tanto en formato binario, que sería 1, 0, 1, 1, 0, etcétera, como en formato decimal, cuyos valores son del 0 al 255. Ajá. Mediante valores separados en octetos. Un octeto no es otra cosa sino simplemente un conjunto de 8 bits. Por lo tanto, ¿cuántos octetos tiene una dirección IP? Sería entonces 32 entre 8. Una dirección IP está compuesta por 4 octetos siempre. Estas son preguntas. Vean que ya de este cuadro creo que hay por lo menos 3 o 4 preguntas que salen en el examen. Continuamos entonces. Aquí tenemos dos representaciones de la dirección IP. Tenemos tanto la forma decimal como la forma binaria. Y en el cuadro podemos ver los diferentes octetos. Se les llama representación punteada porque entre un octeto y el siguiente se coloca un punto como separador. Esto 32, ya esto lo acabo de decir, esto también lo acabo de decir. Ajá. Deben estar pendientes de que el router siempre va a tener dos direcciones IP. Va a tener una dirección IP privada de la red local a la cual pertenece, de la red LAN, y una dirección IP pública de la red WAN a la cual está conectada, es decir, de Internet. También deben estar pendientes
que todos los dispositivos, esta es otra preguntita que sale por allí en alguna parte, todos los dispositivos que estén conectados a un mismo router deben tener distintas direcciones privadas, pero la misma IP pública. Ellos van a compartir una sola IP pública entre varios dispositivos. Estaríamos utilizando la tecnología NAC, de la cual hablamos en el tema número 2. Vamos a ver qué más hay por aquí. Este ejemplo, esto no lo tomé en consideración. No lo voy a mandar a sacar su IP pública, IP privada dentro del examen. Aquí sí. Aquí podemos ver las dos partes de una dirección IP. El identificador de red siempre comienza en el extremo izquierdo de la dirección. Una vez que finalizamos con el identificador de red, inmediatamente después comenzamos con el identificador de host. Si estamos hablando de una máscara de red en forma binaria, que es la mejor manera de ver esto, veríamos que tenemos un conjunto de valores, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de tipo binario. Los coloqué muy despegados. Esto sería una máscara de red con sus dos partes. 2, 4, 5, 6, 7, 8, punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso, ambas partes son del mismo tamaño, pero no necesariamente tiene que ser así siempre. Es solamente en el caso en que así se produzca justamente. Continuamos. Esto también tienen que estar pendientes con lo que serían las clases de direcciones IP. Es otra cosa que les va a aparecer en el examen. Ustedes deben saber que cada dirección IP debe pertenecer a alguna clase específica. Tenemos en primer lugar la clase A, que va desde el primer octeto, tiene valores desde el 0 hasta el 127. Todas aquellas direcciones que tengan este tipo de valores se consideran de clase A. Este tipo de direcciones son reservadas para uso de los gobiernos. Y la dirección 127 generalmente se reserva para uso interno del computador. Vean que esta clase de direcciones se caracterizan porque aceptan muy pocas redes, pero cada una de ellas tiene una enorme cantidad de hosts que puede aceptar. El segundo tipo de dirección, la segunda clase, sería la clase B. Esta va desde el 128 hasta el 191. Estamos hablando, repito nuevamente, del primer octeto, el valor que tiene el primer octeto. Este tipo de direcciones se reservan por lo general para empresas ya grandes, donde tienen muchas redes posibles a construir y cada una de ellas tiene muchos hosts que puede aceptar. La tercera clase o clase C sería del 192 al 223. Este tipo de direcciones son utilizadas generalmente para uso doméstico o personal, donde se tienen muchísimas redes de este tipo, pero cada una de ellas puede soportar solamente pocos dispositivos. Entonces,
Esas son las tres principales, A, B, C. Existen dos más, la D y la E, cuyo uso es bastante más restrictivo. La clase D va desde el 224 hasta el 239 y está reservada para proveedores de servicios de Internet. La clase E va desde el 240 hasta el 255, siendo reservada para uso científico y experimental. Vamos a ver qué tanto entendieron eso. Esta dirección que tienen aquí, ¿de qué clase sería? Clase C. Clase C, porque el primer octeto es 192. Y si tuvieran esta otra, Clase C también. ya déjeme terminar de escribir. Disculpe, profesor. Ahora sí, dígame, esa dirección IP, ¿qué pueden notar allí? Antes de decirme la clase, ¿qué pueden notar en esa dirección IP? Esa es una dirección IP no válida. ¿Por qué? Porque dijimos que cuál era el rango decimal de los octetos, exactamente, desde el 0 hasta el 255. Deben estar pendientes de ese tipo de detalles porque también hay una pregunta similar a esa, donde tienen varias direcciones IP y hay una que tiene algún defectico que no sirve. Igual que una dirección IP que se parezca a lo siguiente. Eh, Vamos a escribirla aquí. ¿Qué defecto tiene esa dirección IP? ¿Qué defecto tiene esa dirección IP? Que tiene 5 octetos y deberían ser 4, es decir, alguno está de más, como dice el compañero. No puede faltar ni sobrar ningún octeto. Una dirección de este tipo 10.10.10 tampoco es válida porque le falta un octeto. Entonces vean que hay situaciones, antes de definir la clase deben estar pendientes de que la dirección sea válida. Entonces esto es algo que les aparece en el examen. Esto lo considero yo como tipo cálculo porque tienen que pensar un poco. Continúo entonces. Esto de aquí, vamos a... Ajá, sistemas numéricos, dicho de alguna manera, me lo salté prácticamente por completo. Simplemente lo llevé directamente a lo que necesitamos. Vamos a avanzar aquí. A lo que sería la parte de... Aquí, aquí. De aquí. A partir de aquí fue que yo tomé la parte de sistemas numéricos. Les aparecen cálculos como estos. Por ejemplo, convertir una dirección IP que está en formato decimal a formato binario. Entonces, usted hace su cálculo y ven cuál de los valores que están colocados en las opciones es el correcto. Recuerden que yo les di inclusive una planilla en Excel que los ayudaba en dicho cálculo y pueden usar inclusive las calculadoras del Windows, te hace esa conversión directamente. Pueden usar también calculador. Mira, para mí no hay problema en que usen cualquier medio válido. Yo sé que ustedes son medio malos para hacer ese tipo de cálculo, pero traten de solucionar bien su examen. Creo que el 50% o un poquito más es cálculo. Como han visto hasta el momento en esta primera diapositiva, que es la que tiene más teoría de todas, prácticamente no hay teoría, solamente hay muchísimos cálculos.
Entonces les puede aparecer, repito esto, dada una dirección IP en decimal, convertirla a binario, o también les pueden dar una dirección binaria y decir cuál es su valor en decimal, apareciéndoles 4 opciones diferentes que deben ver bien cuál, 5 opciones, perdón, deben ver bien cuál seleccionan, porque ese es solamente, supongamos que el resultado de esta pregunta es este de arriba y les aparece así, les aparece una dirección que en vez de 68 dice 88, hay otra que en vez de 120 dice 125, por decir un número, que en binario se ven casi iguales. Entonces ustedes deben estar pendientes bien de los valores que obtienen de sus cálculos, de contar bien los ceros y los unos para no caer en errores. Repito, este examen tiene bastante de cálculo. Yo les di este formatico que los puede ayudar a acelerar dicho trabajo. Ya se supone que ustedes saben operar en dicho formato. Simplemente van a copiar aquí la dirección en decimal y él se las pasa a binario, o aquí colocan la dirección en binario y él se las pasa a decimal, acordándose que deben completar los ceros en la parte decimal, que todas deben tener, cada octeto debe tener sus 3 dígitos, porque si no el valor les da mal. Ya. Esto sería el mismo tipo de preguntas, no voy a volver a repetir la explicación porque se nos va a ir todo el rato nada más que hablando de la primera diapositiva, pero como les dije, creo que coloqué 2 o 3 parecidas de cada una de estas. Es decir, de sus 40 preguntas, creo que 25 son de cálculo. Así que no se me van a salvar de sacar sus cálculos de conversiones, etcétera, en este examen. ¿Por qué? Porque necesito que practiquen eso porque es la base para los próximos contenidos que vienen de la unidad 4. ¿Estamos claros con el tema 3.1? ¿Alguna duda antes de cerrar esa diapositiva? Bueno, al parecer ninguna duda porque nadie dijo nada. Diga, señor Alberca. Bueno, no dijo nada, es que está como que acabando de llegar. Vamos entonces a continuar. Si alguno quiere preguntar algo, por favor levante la mano para estar pendiente, porque están entrando y saliendo y me imagino que por problemitas de conexión. Y entonces no me voy a distraer con el que solamente tenga el micrófono abierto. Bueno, vamos entonces con lo que sería el tema 3.2. En el tema 3.2 nos enfocamos fundamentalmente en hablar de la máscara de red, porque este es un elemento importantísimo, inclusive hasta más importante que la dirección IP en sí. Vean que todo equipo conectado a la red debería tener al menos esos 3 identificadores. Lo que sería la dirección IP, que es su identificación dentro de lo que es la red, la máscara de red que va a delimitar el ámbito en el que vamos a trabajar y la puerta de enlace. ¿Por qué decimos que la máscara de red delimita el ámbito de trabajo, el ámbito de la red? Porque recuerden que mediante esos bits de red que tiene activa, nos permite conocer qué direcciones pertenecen a ella y cuáles no. Pues ya habíamos hablado de eso y aquí nos enfocamos en esto. Bueno, aquí tenemos la definición de máscara de red que no puede faltar.
así como no va a faltar la definición de dirección IP que está al principio. Aquí tenemos los tres tipos de, una de las formas de representar la máscara de red. Vean que nosotros vamos a trabajar con direcciones IP decimales de tipo ampliado. Y en base a esto vamos a construir nuestras máscaras de red y a calcular el resto de los elementos. Allí pueden ver cómo a partir de esta dirección IP, aquí la convertí en lo que es binario, podemos generar con la parte ampliada que está al final, aquí, con estos 20 que tenemos aquí, podemos generar lo que es nuestra máscara de red, simplemente colocando la cantidad de unos que se nos indica en lo que es nuestra estructura de la máscara. Recuerden que cada octeto son 8 dígitos binarios, por lo tanto aquí habrían 8, aquí habrían 8 y aquí habrían 4 en la máscara de red. El resto, los otros 4 y 8, pertenecen a la parte del host. Eso quiere decir que si nosotros lo vemos para lo que es la dirección IP, todos los dígitos de esa dirección que se encuentren a nivel de lo que es la parte de red de la máscara, es decir, todo este conjunto hasta aquí, pertenecen a la parte de red de esa dirección IP. Y todos los demás, es decir, a partir de aquí en adelante, de esta línea roja en adelante, pertenecen a lo que es la parte del host. Entonces, estos tres conjuntos pertenecen a la parte de red. Y estos dos subconjuntos que tenemos aquí pertenecen a la parte del host. Vamos a borrar aquí, vamos a continuar. Vaya, lo mismo que yo dije. Bueno, en cuanto a las clases de máscara de red, deben estar pendientes cuando se encuentren con las de tipo heterogéneo, porque las homogéneas no hay ningún problema. Ustedes pueden verlas en lo que es su forma decimal. Allí está, 255.255.255.0 sería la de clase C. Ustedes allí lo que hacen es contar cuántos 255 hay. Aquí solamente existe uno. Por lo tanto, digo que esta máscara es de tipo A. Aquí está el primero y el segundo. Por lo tanto, esta es de tipo B. Y aquí tenemos el primero, el segundo y el tercer octeto ocupado con la parte de red. Por lo tanto, esta es de clase C. Cuando los octetos no están completos, vamos a ver si está eso en la siguiente. No está allí, vamos a revisarlo aquí. Cuando los octetos no están completos, tomamos el último octeto completo para determinar la máscara. Por ejemplo, esta dirección 255.240.0.0. ¿Será clase A o será clase B? Esa dirección 255.255.240, perdón, un solo 255.240.0.0 será de clase A o de clase B.
es de clase A, como dice el compañero Capuñay. ¿Por qué? Porque comenzando de izquierda a derecha, solamente conseguimos un único 255 antes de hallar el primer valor diferente a este. Eso implica que esta máscara es de clase A. Si fuera de esta otra forma, ocurriría lo mismo. 255.255.128.0. Ustedes empiezan a buscar siempre de izquierda a derecha, nunca en sentido contrario, y tampoco pueden saltarse los octetos. Primer octeto es de 255. Segundo octeto vale 255. El tercero es un valor diferente, por lo tanto no lo puedo contar. Tengo solamente dos octetos completos con 255. Por lo tanto, esa máscara es de clase B. Y así sucesivamente. Recuerden que siempre cuando está en notación de tipo decimal van a ver cuántos 255 tienen. Por otro lado, cuando está en notación ampliada, por ejemplo, barra, voy a colocarlo aquí porque no tengo mucho espacio, barra 16. ¿De qué clase será esta dirección? Esta máscara de rec, perdón. Barra 16 corresponde a la de clase B. ¿Por qué? Porque simplemente la dividimos entre 8. Me daría 2 exacto, 2,0. Y por lo tanto quiere decir que tiene los dos primeros octetos con 255 en cada uno de ellos, y por lo tanto es de clase B. Si tuviéramos una máscara como esta, barra 21, ¿de qué clase sería? ¿De qué clase sería una máscara de rec barra 21? Sería también de clase B. Porque, no con dudas, por favor. Porque cuando hacemos la división entre 8, nos da 2, algo. La parte decimal la omitimos y decimos que tenemos dos octetos completos en 255. Por lo tanto, es de clase B. La otra notación es la más fácil para visualizar. Si nos las presentan así, en binario, supongamos que si se les presenta así en binario, ¿de qué clase sería esa máscara? Clase B, simplemente deben ver cuántos octetos completos tienen. Está completo el primero y el segundo. Después de allí viene un octeto heterogéneo. Por lo tanto, dicen que es de clase B. Ya están claros cómo ven las clases de la máscara de rec y las clases de las direcciones IP. Son dos procesos totalmente diferentes. Las direcciones IP es por el valor que tenga su primer octeto, de 0 a 127, de 128 a 191 y etcétera. La máscara de rec es por cuántos octetos tenga
con 255 en la parte de rec. Continúo entonces. Esto lo puse, pero vamos a saltar. Ajá, aquí está. Aquí seguimos hablando de la dirección de rec ampliada, es lo mismo que ya estábamos diciendo. Aquí tenemos cómo se construye la máscara de rec a partir del segmento ampliado de la dirección IP. Ya eso lo acabo de explicar. Aquí tendríamos otro ejemplo. Esto es lo mismo, esto es lo mismo, lo mismo. Ajá, vamos a ver aquí. Este de aquí, ya lo habíamos hecho, pero vamos a volver a hacerlo. Vamos a empezar por las clases. La primera máscara, clase A, B, C. B. A, B. B. Ajá, muy, B. muy Clase bien. B. La primera es clase B. La segunda, También B. también clase B. La tercera, B, También B. también B. B, B, B. Ajá. C, C, B. 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 Y la última, La última es C. C. Muy bien. Ya veo que las están 24. reconociendo bastante rápido. Ahora, el tipo en cuanto a máscara de red, homogénea o heterogénea. Vamos aquí. La primera, Homogénea. homogénea. La segunda, Hetero. heterogénea. Voy a colocar una B al que es homogéneo y una X al que es heterogéneo. La siguiente, Heterogéneo. heterogénea. La siguiente, Homogénea. homogénea. La siguiente, heterogénea, heterogénea. Y la última, homogénea. 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 Bueno, allí tienen entonces, vean que ya son capaces de reconocer rápidamente la clase y el tipo de una máscara de red. Espero que cuando les toque en el examen que se les pregunte no se les olvide. Esto es en Excel, yo les di un formato por allí para hacer esos cálculos, así que voy a omitir ya esa diapositiva. Nos iríamos con la tercera diapositiva ahora. Fíjense aquí en este caso, esta es la diapositiva donde hay más cálculos.